amén. Quisiera que me acompañe al libro de Colosenses. Vamos a leer en Colosenses. Colosenses 1, del versículo 15 al 20. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, del versículo 15 al 20. Amén, ¿lo tienen todos? Amén. Levante ahí su manita si ya lo tiene, para saber si ya lo tiene. Vamos a esperar a algunos que lo busquen. Dice la palabra de Dios, vamos a leerlo antifonalmente. Yo voy a leer el 15, usted el 16 y vamos a llegar hasta el 20. Dice la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por cuanto agradó al Padre que Él habitase toda plenitud. Amén. Y de eso vamos a alabar al Señor con este canto. Dice el versículo 16, porque de Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Yo creo, hermano, que cuando estamos acá alabando al Señor, esto es un ensayo para cuando estemos allá con Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que nosotros acá estamos ensayando para llegar allá y alabarle a Dios con los ángeles, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es un sueño que todos debemos de tener, que un día vamos a estar allá con Él, como en el cielo vamos a alabar al Señor. Y esta alabanza la hemos estado cantando hace unos par de años atrás y la vamos como a recordar, a ensayar un poquito, así como hemos hecho unos domingos atrás. Y quiero que usted me acompañe y se acuerde de esa alabanza. ¿Qué dice eso? Como en el cielo dice, vamos a alabar al Señor, pero aquí estamos ensayando para darle gloria a Él desde acá. Así que voy a cantar la estrofa, después usted la va a cantar, voy a cantar un coro, después usted va a cantar el coro y después vamos a cantar toda la alabanza juntos para que nos recordemos de esa canción. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Ya más o menos nos acordamos. Ahora ustedes la estrofa. Hoy te adoramos. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar.
acordaron, y los que no, pues ahora vamos a cantarla con gozo, con libertad, como en el cielo. Así que alabemos al Señor con esta alabanza, acá con sus palmas. Amén. Con sus palmas de cama fuerte. Habla de que nuestro Cristo es nuestro Señor y que no nos da temor. Cualquier cosa que hemos estado pasando esta semana no nos tiene que dar temor, porque Cristo es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Cantémosle al Señor. Acá, con sus palmas. La
de lo que pasa en este mundo, de lo que estamos pasando en esta pandemia, ¿verdad? Que todavía seguimos viviendo, no tenemos que temer porque Él está ahí. Esta alabanza es muy linda porque habla de que tenemos que llegar a los pies de Cristo. Yo creo que lo más bonito de esta semana quizás debería de ser que vamos a encontrarnos acá una semana más, un domingo, a alabar al Señor. Y dice, a tus pies. La mejor decisión que podamos tomar en la semana y no solo ahora es venir a los pies de Jesús, porque es el mejor lugar donde podamos estar. Si estamos cargados, a los pies de Cristo es el mejor lugar. No hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Alabemos al Señor con esta alabanza. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Digámoslo nuevamente, a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que te entregamos nuestra vida, Señor. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Mire lo que hizo. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies,
reconocemos, Señor, que no hay lugar. No hay otro lugar, Señor, que estar en tu presencia. Amén. Gracias, Señor, porque reconocemos que no hay lugar, no hay otro lugar, Señor, donde podemos encontrar esa paz que tú nos das, esa presencia, Señor, que podemos estar con libertad, Señor, alabarte, glorificarte, humillarnos delante de ti, Señor, porque somos inmerecedores, somos inmerecedores. Señor, tú conoces los corazones. Estamos aquí humillados delante de ti para adorarte, Señor. Reconocemos tu presencia en este lugar, Señor. Te damos honor a ti, Señor. Prepara nuestros corazones para que estemos dispuestos a escuchar tu voz, que estemos atentos a escuchar esa palabra justa para nuestras vidas, Dios. En tu nombre oramos. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, en esta mañana. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Y también a usted que nos sintoniza por estos medios y está viendo esta transmisión, un grande y fuerte saludo, una bendición especial para usted también en esta mañana. El libro de Malaquías termina con una palabra bien fuerte. Y si usted va a leer el libro de Malaquías al final, esa palabra no es favorable, no es muy sabrosa, no es muy apetitosa escucharla. Dios termina el libro de Malaquías con palabras de maldición. Lamentablemente el Antiguo Testamento cierra con este hecho de maldición. Pero el Nuevo Testamento abre en la persona de Jesús y en sus palabras esperanza para cada uno de nosotros, porque no inicia de acuerdo a cómo terminó, sino que inicia con palabras de bendición. Y estas palabras de bendición se ubican ahí en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, cuando Jesús comienza a enseñar a sus discípulos y les dice: bienaventurados. Interesantemente, Malaquías terminó con esas palabras, pero en el Nuevo Testamento, de acuerdo al inicio y al ministerio del Señor Jesús y sus primeras enseñanzas, hay bendición en su boca, hay bendición en su palabra. Y en esta mañana vamos a estar reflexionando sobre este interesante capítulo, el capítulo 5, y las bienaventuranzas que Jesús enseña a sus discípulos. Decían algunos que este capítulo o estos capítulos que hablan también del Sermón del Monte no son específicamente para aquellos 12 a los cuales llamó a la montaña y les enseñó más detalladamente sus principios y sus enseñanzas. El capítulo 5, como todo el capítulo 6, 7 y 8, determina la columna vertebral de las palabras de Jesús para que sus discípulos o sus seguidores aprendan. Quiere decir que en estos pasajes o en estos capítulos se va a reconocer a qué corresponde la actitud, el carácter, el comportamiento de aquellos que siguen al Señor Jesús de cerca. Quiere decir que en estos capítulos se va a reconocer que el reino del Señor no es un asunto de extensiones políticas, geográficas, económicas y de condiciones sociales en los sistemas ideales que el mundo quizá desearía o quisiera vivir. El capítulo 5 reconoce en sus primeras líneas a aquellos que están subiendo al monte a escuchar al maestro, y se encuentran aquellos entre los más comprometidos, como muy comprometidos podemos estar nosotros al escuchar al maestro. Y dice el verso 2 del capítulo 5: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Padre, en esta mañana
ponemos nuestro pensamiento y nuestro corazón en tus manos. Entendemos, oh Dios, que tu palabra siempre nos lleva a reconocer quién eres tú, cuál es nuestro carácter delante de ti y qué estamos haciendo de acuerdo a lo que tú nos has enseñado. Que hoy, oh Dios, podamos reconocer, pero no solamente reconocer, sino que tomar decisiones de acuerdo a la esencia de tus palabras y tus principios para con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Algunos ven esta porción de las bienaventuranzas como una escalera, y el gran predicador Spurgeon, aquel predicador famoso y aquel predicador que fue muy usado por Dios en el siglo XVIII, lo veía como una escalera de principios, en los que él decía, hay que poner en los primeros peldaños mucha atención, en las primeras bienaventuranzas, mucho cuidado, porque éstas sustentan el desarrollo de los siguientes peldaños en la escalera. Prácticamente decía él, si no ponemos atención en las primeras bienaventuranzas, estamos descuidando el desarrollo, estamos descuidando el crecimiento, estamos descuidando la expansión de nuestro carácter en cuanto a lo que Jesús desea. Bueno, entonces pongamos atención a este predicador cuando dice en la primera bienaventuranza, que es una de las más importantes, como todas son importantes, pero es la base, es el fundamento. Y dice ahí en el verso 3, mis hermanos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurados, en el original se lee Macarios, que significa bendición, doblemente bendecido, feliz, dichoso y gozoso. Pero esta bendición, esta felicidad, esta dicha, no proviene de las circunstancias externas, no proviene de la fiesta a nuestro alrededor, no proviene de la pachanga a nuestro alrededor, sino que proviene del interior del corazón. Y eso perdura, y eso es eterno. Y dice aquí el verso 3, bienaventurados son aquellos que tienen pobreza de espíritu. Hablaba con estudiantes esta semana sobre este mismo verso y ellos identifican la pobreza de espíritu como aquel que es débil en su condición de fe. Yo les preguntaba, ¿quién es un pobre de espíritu para ti? ¿Quién es un pobre de espíritu para usted? Y ellos decían en su respuesta y en su conocimiento, mire, un pobre de espíritu es aquel que tiene una débil fe. Bueno, reconocemos que aquel que tiene una débil fe no es dichoso, no es feliz, no es doblemente bendecido. ¿Quiénes son estos pobres de espíritu? Jesús quiere poner el cimiento de la base de aquellos que le están siguiendo y les dice, mire, pobre de espíritu es aquel que tiene una miseria espiritual, es aquel que vive en calamidad espiritual y reconoce de esta calamidad su impotencia y su urgencia y su gran necesidad, no solamente de reconocer que es malo, no solamente de reconocer que es pecador, no solamente de reconocer que va contra la voluntad de Dios, porque qué bendición habría solamente en decir, mire, yo soy pecador, yo soy malo, yo hago las cosas en contra de la voluntad de Dios. Creo que Jesús va más allá de esas palabras. Es no simplemente el reconocernos. Algunos de nosotros llegamos delante del Señor y lo hacemos muy bien, con golpes de pecho y con contrición, diciendo, Señor, yo soy pecador. Y algunas personas se justifican en los actos que hacen en contra de la voluntad de Dios y en contra del mismo prójimo, diciendo, mire, yo soy pecador. Pero el asunto de ser pobre en espíritu no se fundamenta solamente en reconocer que somos pecadores, sino también en reconocer nuestra situación, nuestra condición, pero estar inconformes con esa condición y esa posición y todas las actitudes que provienen de ese corazón pecador. Muy bien, usted reconoce, yo reconozco, pero estoy inconforme, no me mantengo quieto. Hay en mí una profunda necesidad y un profundo deseo
por no seguir incapacitado en esta condición de pecador que yo soy, por no seguir limitado por esta condición de pecador en la que yo vivo o en la que yo tengo esta conducta o este pensamiento. El pobre en espíritu no solamente reconoce, el pobre en espíritu toma decisiones. Y toma decisiones por ya no seguir haciendo aquello o necesitar, mejor dicho, de Dios, una acción sobrenatural, poderosa, para verse transformado en aquellas cosas que está decidiendo hacer con su corazón, con su pensamiento, que van contra lo que Dios desea. Este es el pobre en espíritu, aquel que es necesitado, aquel que urge, aquel que llama la atención de Dios y le dice a su condición de pecaminosidad: Señor, te necesito. Aquel que con urgencia busca a Dios y le dice en su condición de pecaminosidad, de llevarle la contraria a Dios: Señor, yo no puedo. Aquel que reconoce, y no solamente reconoce, sino que desea un corazón transformado, diciéndole al Señor: Señor, yo no puedo, transfórmame, cámbiame. ¿Le ha dicho alguna vez usted al Señor: cámbiame? ¿Le ha dicho alguna vez usted al Señor: te necesito? ¿Le ha dicho usted alguna vez al Señor: Señor, yo no puedo? Esta es la expresión del corazón de aquellos que están viéndose a sí mismos como dichosos, felices, doblemente bendecidos, reconociendo una condición, pero también no solamente reconociendo esta condición, sino que deseando que esta condición no sea permanente en cada una de nuestras vidas. El problema es muchas veces que nosotros nos acomodamos o gustamos de aquellas cosas que van contra la voluntad de Dios en nuestros apetitos y nuestros deseos. Y en ese sentido, pues decimos a Dios solamente cuando le necesitamos: ven a mí, Señor. Mira, yo hoy estoy enfermo, te necesito. Yo hoy estoy pasando una crisis económica, te necesito. Yo estoy pasando una crisis de inseguridad, entonces aquí te necesito. Mas cuando Jesús ha estado enseñando que bienaventurados, gozosos, felices, benditos son aquellos que en todo tiempo le dicen al Señor en su impotencia de poder cambiar: Señor, te necesito. ¿Cuántas veces usted al día, a la semana, al mes, tiene este reconocimiento delante de Dios diciéndole: Señor, me doy cuenta que lo que soy, lo que hago, no va para mejor? No estoy cambiando, no estoy transformando. Quizá me estoy engañando en el hecho de la religiosidad que vivo, porque pienso que el asunto de la religiosidad, de ir al templo, de andar una Biblia, de venir, cantar, orar, es el asunto que corresponde a lo que tú quieres o a lo que tú pides. El Señor pide algo más y dice que felices, gozosos, benditos son aquellos que desean en su corazón ser transformados, porque asumen con impotencia y debilidad que no pueden cambiarse a sí mismos. ¿Lo desea usted, hermano? ¿Lo desea usted? De estos discípulos quiere encontrar el Señor. De estas personas quiere hallar el Señor. De estos corazones busca el Señor. Y dice que encontrando esta actitud en nosotros, encontrando esta incapacidad en nosotros, encontrando esta búsqueda y esta necesidad, dice: de estos es el reino de los cielos, de aquellos que lo dejan gobernar a Él, de aquellos que no van por la vida diciendo: yo soy el dueño de las cosas, yo soy el dueño de mi tiempo, yo soy el dueño de mis recursos, yo soy el dueño de mi fama, yo soy el dueño de mis títulos. De esos es los que está hablando, que son bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y este es el primer hecho, el fundamento, el peldaño que nos lleva a algo más. Y las bienaventuranzas van en ese crecimiento de reconocer nosotros quiénes somos delante de Dios y cuál es nuestro carácter. Y nos lleva a la segunda bienaventuranza. Dice ahí la segunda bienaventuranza:
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué, hermanos? Consolación. Los alumnos preguntaban en esta semana, mire, profesor, ¿y los que lloran son aquellos que han sufrido el mal de otras personas y por eso sufren y lloran? ¿Los que lloran son aquellos que han sufrido la maldad de otra persona sobre ellos y por eso sufren, lloran? Esta bienaventuranza, esta doble bendición, esta felicidad, esta dicha y esta goza de aquellos que lloran, está muy unida a la primera, está muy cercana a la primera. Y yo creo que tienen íntima relación en cuanto a lo que está diciendo el Señor Jesús. Está diciendo que aquellos que reconocen su incapacidad, aquellos que reconocen su necesidad, aquellos que ven su limitación pero no se conforman con esa limitación, sino que le dicen al Señor, Señor, yo soy impotente de cambiar, pero quiero cambiar, quiero transformar mi corazón a como tú quieres que nos transformemos. Lamentan y se duelen y se entristecen y sufren por la pecaminosidad que cometen delante de Dios. El llorar aquí está más en función de lo que hacemos mal delante del Señor. El llorar aquí está más en detrimento de nuestras emociones porque hemos ofendido a Dios, hemos fallado a Dios, hemos traído vergüenza al Señor con nuestros pensamientos, con nuestros actos, con nuestras decisiones. Y tiene que ver esta condición de detrimento, de lloro, de sufrir, de angustia, por la sensibilidad y la humildad que cada uno debe de tener en temor y amor a Dios. Ahora, ¿cuántas veces usted ha venido delante del Señor y le ha dicho con lágrimas, le ha dicho con dolor, le ha dicho con sufrimiento, papito, papá, te dejé en vergüenza, te fallé, te deshonré, puse tu nombre, tu causa y tu obra por el piso? Y nuevamente esta condición pecaminosa de la cual me siento muy conforme y de la cual me siento muy cómodo, no me ha podido dejar avanzar hacia reconocer delante de ti lo que hago mal y no me duele, no me lastima, no sufro ni me avergüenzo. Entonces no está siendo un bendecido. Señor Jesús dice que aquellos que lloran son aquellos que sufren por su pecado delante de Dios. Aquellos que lloran son aquellos que sufren el desagradar a Dios. Y es cierto, es que el que ama al Señor, el que en verdad lo ama, no querrá ofenderle. El que en verdad lo ama y en verdad lo desea, no querrá dañar su reputación. El que en verdad lo ama y en verdad le teme, ciertamente no va a poner su nombre por el piso. Si en una familia eso se ve naturalmente, en cuanto a las personas que vienen a rendirle como hijos honra a sus padres y no quieren poner por el piso su nombre, no quieren poner por el piso la reputación de sus papás, imagínese cuando ese hijo o esa hija comete un acto en el cual falla a la honra y a la reputación y al nombre de sus padres, ciertamente hay vergüenza, hay dolor, hay sufrimiento. Si en el contexto humano nosotros reconocemos la deshonra como la honra por aquellos a los que les damos el lugar que se merecen y los posicionamos y los levantamos delante de las personas, ¿cómo no delante de Dios nos deberíamos de sentir deshonrados? ¿Cómo el Señor se siente deshonrado? Porque no llegamos con sensibilidad y con sencillez a su presencia, reconociendo lo que somos, reconociendo lo que hacemos, deseando el transformar nuestro corazón, el llorar con vergüenza delante de Dios por aquellas cosas que hacemos mal. Esos malos pensamientos, sí, esos malos pensamientos que buscamos en nuestra mente acomodos para seguirlos teniendo y para seguirlos configurando. De esos malos pensamientos está hablando que nos deben de producir en nosotros dolor, vergüenza, tristeza, tenerlos delante del Señor.
Esas condiciones de mal uso de la lengua, estas condiciones de mal uso de la lengua que ofenden a Dios y ofenden a otros hermanos, deberían ponernos en vergüenza y en dolor y en mucho sufrimiento, porque estamos hiriendo y estamos lastimando al Padre de todos, porque todos somos criaturas de Dios, y aquellos por los cuales Él ha redimido, pues todos somos hijos de Dios. Pero muchas veces nosotros, en razón de nuestras situaciones del día a día, hemos perdido esta sensibilidad, esta humildad, esta disposición, esta sencillez. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo al Señor: Señor, me duele pecar contra ti? Señor, me avergüenza decirte nuevamente por qué vengo a pedirte perdón. Señor, me entristece el que no te diga cosas agradables de mí, porque estoy quizá pensando en ese estigma que Satanás me repite en el hecho de que soy pecador, y estoy desestimando la obra tuya cuando podría decirme en mi cabeza y en mi corazón: soy redimido. Pero venimos delante del Señor muchas veces más con nuestras vergüenzas, nuestras quejas, nuestros dolores de que soy pecador, cuando lo que quiere escuchar el Señor Jesús de nosotros es que le digamos: Señor, me duele pecar contra ti, me lastima pecar contra ti, me hiere pecar contra ti, así como hiero tu corazón cuando peco contra ti. Soy consciente cuando lo hago abiertamente, soy consciente y sé que eso me lastima. Es un asunto de sensibilidad el que está viéndose en esta bienaventuranza. Es un asunto de disposición, es un asunto de sencillez, es un asunto de humildad. Algunos, por excusa, decimos: mire, es que yo soy pecador. Entonces no me duele pecar. Así soy yo y así voy a morir. Mire, es que Dios sabe. No es que en la misma Biblia dice que cada uno de nosotros es pecador, y entonces ¿para dónde le hacemos, pues? El asunto no es que nos veamos como pecadores. El asunto es que perdamos la sensibilidad de ser esos pecadores y pecar contra Dios, y eso ofende y lastima a Dios. Bienaventurado aquel que no lo hace. Dichoso aquel que no tiene esta conducta. Dichoso y feliz aquel que no tiene esta actitud. Y en la idea de que no seamos sensibles delante de Dios por lo que hacemos mal, vamos perdiendo la sensibilidad también de lo que ocurre a nuestro alrededor y en nuestro mundo. Sí, en el mundo hay condiciones tan grandes de maldad. Sí, muy bien. Hay condiciones tan provocativas de degeneración moral. El mundo se está deshaciendo, la gente está deteriorándose en su moral, en su respuesta al temor a Dios, en su respuesta al amor a Dios. Pero eso, ¿qué me importa? Una vez no sea conmigo, ¿qué me importa? El aborto, una vez no sea entre los míos, ¿qué me importa? Mire, el matrimonio homosexual, una vez en cuanto a la decisión del ser humano en términos generales, no afecte a alguno de los míos, ¿qué me importa? Mire, la degeneración del planeta en cuanto a su vegetación y la condición del uso del agua, ¿qué me importa? Hay que hablen los diputados de eso, pero a mí, ¿qué me importa? Y se da cuenta que todos los eventos, momentos que están sucediendo en el mundo, nosotros estamos perdiendo la sensibilidad ante ellos, y estamos también muchas veces no indignándonos por la maldad, por la degeneración moral, por la tristeza moral que existe, cuando deberíamos de estar en esta condición de ser bienaventurados como los que lloran, indignos, muy enojados, muy indispuestos por lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Bueno, ¿qué sensibilidad puede tener una persona que llamándose creyente, que llamándose cristiano, pues comete adulterio y vive en adulterio y vive en esa condición sin sentir dolor, sin sentir vergüenza?
ha perdido su sensibilidad para con Dios. Y eso es peligroso, mis hermanos. Eso es sumamente peligroso. ¿Sabe por qué? Porque todas las demás cosas que se vienen deteriorando en la vida, en el mundo, nosotros vamos diciendo, ¿qué me importa una vez no sea conmigo? ¿Qué me importa una vez no me afecte a mí? Pero usted no sabe, de acuerdo a la realidad de las cosas que se van viendo en la maldad del ser humano, cuando el creyente está perdiendo su sensibilidad y no hace diferencia, si alguna de estas cosas le va a afectar a la generación posterior suya, o a la generación de sus nietos, o a la generación de sus bisnietos, porque la maldad del hombre es tal y tan grande que nunca se encontró en aquellos seguidores de Jesús la sensibilidad necesaria para aceptar sus culpas con vergüenza delante de Dios, y por consiguiente aceptaron todo lo que estaba a su alrededor. Así sucedió en Europa. Y hoy por eso las iglesias allá en Europa son museos, son catedrales vacías, son catedrales históricas, donde mucha gente se congregaba, donde mucha gente se reunía, pero perdieron su sensibilidad en reconocimiento de lo que hacían delante de Dios y fueron permitiendo todas las cosas degenerativas a su alrededor hasta que a sus generaciones posteriores las alcanzó. Y hoy esos nietos, esos bisnietos, que fueron las generaciones subsiguientes a aquellos hombres fieles de donde nos vino el Evangelio, no quieren nada con el Evangelio y no quieren nada con Dios. Esa es la realidad, mis hermanos. De acuerdo a la degeneración moral, de acuerdo a la pérdida de la sensibilidad. Y entonces dice aquí el Señor Jesús, bienaventurados son aquellos que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ah, qué bonito lo que dice el Señor Jesús. Qué poderoso. Me admira el hecho de que no nos rechace, no nos condene, no nos discrimine, no nos señale, no disponga para nosotros juicio, no disponga para nosotros condena, sino que dice, por lo contrario, ven, reconócete delante de mí tal como eres, sé sincero, sé sencillo y yo no te rechazaré, te consolaré, te animaré para que seas diferente. Bendito sea el Señor. El Señor no nos rechaza, hermanos. El Señor no nos juzga. El Señor no nos condena. El Señor no nos critica. Venid pronto y estemos a cuentas. David era un personaje interesante. ¿Sabe por qué es interesante David? Porque David es un hombre que tenía su corazón conforme al corazón de Dios. Pero también tenía esa sencillez, esa humildad y esa sensibilidad de reconocer lo que hacía mal delante del Señor. Y en su momento difícil con aquella mujer Betsabé, de la cual concibió un hijo, tiene algunos pensamientos y algunas ideas que a mí me dejan asombrados. Vaya por favor conmigo a reconocerlo ahí en el capítulo 32 del libro de Salmos. El libro de Salmos deja ver la actitud de aquel que llora, de aquel que lamenta su transgresión delante de Dios. Nosotros hemos podido ver en el ejemplo de David cómo es su corazón. Sí, es un corazón hermoso, es un corazón precioso, porque adora al Señor en la plenitud de su bondad, de su majestad, pero también se ve desnudo delante de Él, reconociendo lo que ha hecho contra Dios sinceramente. Y usa la misma palabra y dice allí, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Feliz, dichoso es, doblemente bendecido aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Verso 3, miren la sencillez, la sensibilidad de este hombre diciendo, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en resequedades de verano. Mi pecado te declaré,
y no encubrí mi necesidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. David está sintiendo el peso, el dolor, la fuerza de aquel que saborea el pecado, pero que el pecado le trae mal, no le paga bien. Y dice muy claramente, bendito, dichoso, feliz, aquel que puede ser sincero delante de su Dios, aquel que no tiene vergüenza para decirle al Señor que necesita ser temeroso, que necesita ser amante de sus cosas, de sus principios, e imitar su carácter. Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos. Mientras me quise guardar esto que hice delante de ti, mientras no te lo dije, comencé a envejecer, comencé a deteriorarme. Y es que el pecado, mis hermanos, deteriora. El pecado en realidad mata. El pecado en realidad no trae nada bueno. Jesús nos enseña en esta mañana a que debemos reconocernos delante del Señor con esa pobreza espiritual, habernos necesitado de Él para cambiar, pero también a ser sinceros en decirle a Él lo que hacemos mal y cómo nos sentimos delante de Él. Los latinos dicen que somos un tanto sentimentales para expresarnos unos a otros lo que sentimos, pero muchas veces en aquello que es tan oscuro, es tan duro y es tan difícil decir a otros, nos quedamos callados. Y pensamos que debemos guardarlo así como lo guardamos en secreto y en la profundidad de nuestros cofres, allá en lo profundo, donde se está pudriendo todo en el corazón, y donde Jesús también es dueño de ese cofre y de ese salón donde está ese cofre, porque Él lo hemos invitado a ser huésped de nuestro corazón y ha firmado las escrituras de nuestra casa y de nuestro corazón y de nuestra mente como el dueño y como el Señor. Pero no le permitimos a Él llegar a ese cofre donde están aquellas cosas que escondemos y no queremos ser sinceros en decírselas. No queremos decir cuánto nos duele pecar contra Dios. No queremos decírselas porque muchas veces eso nos trae vergüenza y dolor. Pero el Señor Jesús dice, no importa, acércate, te voy a consolar, te voy a animar, te voy a fortalecer. Mi hermano, mi hermana, Dios ama la sinceridad. Mi hermano, mi hermana, no se esconda delante del Señor. Él ama la verdad. Mi hermano, mi hermana, buenas noticias, benditos, dichosos, gozosos son aquellos que son sinceros delante de Dios. No se avergüenzan de sus pecados, ni pierden su sensibilidad delante de Él. Y esto nos lleva a un peldaño más de aquello que Dios desea para nosotros. Sí, hemos reconocido la pobreza de espíritu, hemos reconocido nuestra miseria espiritual, hemos reconocido que necesitamos a un Dios poderoso que haga temblar los cimientos de nuestra mente y de nuestro corazón para ser diferentes y no acomodarnos al pecado. Sí, entendemos muy bien que somos dichosos, felices, gozosos, porque llegamos ante el Señor sensibles, diciéndole aquello por lo cual hemos fallado y hemos pecado sin vergüenza, abiertamente, porque Él nos consuela. Pero entonces estamos listos para las relaciones entre nosotros y evidenciar ese cambio, evidenciar esa transformación, evidenciar esa sencillez y evidenciar esa sensibilidad. Porque el verso 5, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos, ¿qué pasa con ellos, hermano? Ellos recibirán la tierra por heredad. Dichosos, felices son los mansos. El Chavo del Ocho tenía un eslogan que lo recuerdo muy bien. El Chavo del Ocho decía este eslogan, sea manso pero no menso, ¿verdad? ¿Se acuerda de ese dicho y de esa frase que decía cuando se juntaba con los demás en la comunidad de sea manso pero no menso? Bueno, la mansedumbre es un principio de vida y del carácter que Jesús desea que nosotros tengamos, y eso tiene que ver con las relaciones interpersonales. Mire, nadie puede ser manso en la soledad
o nadie puede vivir en mansedumbre en un monasterio solamente aguantándose así solito. Necesariamente la mansedumbre se manifiesta y se compromete con otras personas. ¿Y de qué hablamos cuando decimos ser mansos? Bueno, dichosos, felices, doblemente bendecidos son los mansos. ¿Ha ido usted alguna vez al mar? ¿Ha visto al mar cuando usted le llama bravo? Esa experiencia sin igual a la que ya los mayores le tienen miedo, ¿verdad? Esa experiencia única a la que los jóvenes se atreven y los niños también. Es esa experiencia cuando usted entra al mar y las olas del mar lo golpean con todo una y otra vez, lo levantan, lo arrojan contra la arena, lo chollan, se enrojece la piel y usted dice, ay, qué bueno es esto, ¿verdad? Qué chivo es esto. Y nuevamente el mar de bravo, usted dice, está peligroso, temo por mi vida. No, ya sí, ya no juego con el mar. Ya cuando usted está sintiendo el asunto muy serio y siente que las piernas se le aflojan y siente que ya no se pone sobre la arena y siente que se le vence en la fuerza porque ha estado luchando con la fuerza de aquel mar, usted dice, no, aquí ya no puedo. Aquí mejor me salgo. Escapa por tu vida. Pero hay también la condición del mar en la que usted viene y dice, mire, no está bravo, está manso. ¿Y cuando el mar está manso? Usted se mete y se mete y se mete y se mete y va jugando con el mar con los pies. ¡Ay, qué bonito! Y se mete y le llega hasta aquí y usted hasta salta con él, vea. Y dice, qué mansito el mar. Y le dice a todos sus familiares, hasta las personas mayores que están ahí en la playa, hey, vénganse, el mar está mansito, juguemos con él. Pero ese mar no ha perdido su fuerza. Ese mar no ha perdido su potencia. Ese mar no ha perdido la peligrosidad. Solamente está con su fuerza controlada. La mansedumbre nos habla de fuerza bajo control, de carácter bajo control, de carácter bajo dominio. De esto nos habla la mansedumbre. Y dice Jesús, dichosos, felices, benditos son aquellos que reconociendo su pobreza de espíritu, que reconociendo su sensibilidad y su condición delante de Dios son sencillos, sinceros y le dicen a Dios por qué han fallado, cómo se sienten, pero son mansos, son dóciles, son suaves, mantienen su condición de fuerza. Ahí está. No quiere decir que no sean espinudos. Ay de usted y de mí, porque muchas veces somos muy espinudos, somos muy punzantes, somos muy hirientes, y a la condición de nuestro carácter no hay nada de suavidad, no hay nada de control, no hay nada de dominio en nuestra boca, y nos desbocamos diciendo cualquier cosa a quien quiera y como sea, en el momento quizá menos oportuno. Y la mansedumbre falló, y la mansedumbre se quebró por el piso. Esa condición de suavidad, esa condición de mantener la fuerza de nuestra lengua bajo control, de mantener el ímpetu de nuestros pensamientos en dominio, para no decir cualquier improperio, para no ofender a la esposa, para no ofender al esposo, para no ofender a los hijos, para no ofender a la madre o al padre, para no ofender al jefe, para no poner en irrespeto la autoridad y la admiración al jefe. De estas cosas está hablando el Señor Jesús. Dice, bienaventurados son aquellos que son mansos. Pero estamos pensando más en lo que el mundo influye en nuestra vida. Y quizás estamos pensando más en los derechos. Hoy en día se promulgan derechos por todo y por nada. Usted tiene derecho, defienda sus derechos, hable por sus derechos,
conozca sus derechos. Y es bueno, interesante conocer sus derechos. Es bueno, interesante saber sus derechos. Pero la palabra del Señor Jesús nos llama a reconocernos simplemente como mansos, aun y cuando tenemos derechos. Como mansos, aun y cuando tenemos leyes que nos defiendan. A ser suaves, ahí con el esposo, con la esposa. Ser dóciles, ser mansos. Mire, yo me dejo, pero no tanto. Yo aguanto hasta donde se puede, pero también le tiro sus cacerolazos, dirá usted, ¿verdad? Mire, yo la aguanto hasta donde se puede. Yo aguanto hasta donde aguanto. Pero también tengo un límite, tengo una cuota, tengo un tope. Y cuando tengo el tope y se me pasa el tope, yo digo cosas que no debo. Yo hago cosas con el zapato que no quisiera contarle a cualquiera. No, es que mire, las cosas y los trastes cuando me sobrepaso, truenan, las vajillas suenan, las ollas se quiebran. Mis hermanos, ciertamente el Señor Jesús nos llama a ser mansos. Pero tenemos que tener discernimiento también en cuanto a nuestra mansedumbre, no ser indiferentes al abuso. Porque muchas veces se entiende mal el concepto de la mansedumbre y creer someterse, creer obedecer a la autoridad, respetar a la autoridad. Y eso es muy bueno y significativo, el Señor Jesús nos lo enseña. Pero tengamos discernimiento también cuando esa autoridad, ese principio de respetar a las personas por su posición, por su nombre, por su edad, va más allá y se abusa. Y cuando se abusa, y usted dice la señorita, mire, es que mi novio, es que mi novia me ha exigido, me ha pedido que le preste o le dé mis partes íntimas para recrearse, para tocarlas. Yo soy suave, yo soy dulce. Y en ese sentido estamos sí reconociendo un principio, pero también reconociendo un abuso. Y en este sentido, cuando alguien abuse, las señoritas o los caballeros se vean en abuso de sus partes íntimas, mire, una forma de ser manso es apartarse de esa persona. Apártese. Apártese. Quiere decir que esa persona, en cuanto a ser señorita o ser muchacho, no le estima, no le quiere, está buscando su satisfacción, está buscando su gusto, está buscando su placer, no le respeta, no le honra, no le da el lugar que se merece. Entonces usted mansamente, sin pleitos y sin ninguna contienda, apártese. No le conviene esa relación, no le conviene esa condición de trato. Muy bien, ahí estamos reconociendo la mansedumbre, pero también estamos reconociendo el abuso, y aun cuando se reconoce, hay que apartarse. Y así en muchas relaciones también. Hay condiciones prepotentes, exageradamente autoritarias, que disponen y prueban nuestra actitud, nuestra valentía y nuestro valor a responder al Señor Jesús con mansedumbre. Pero si usted está siendo desvalorado, si usted está siendo desvalorada, si ciertamente hay una situación que ya está poniendo en riesgo su salud y está alterando las condiciones de su sanidad interior, en las emociones que tiene para con ese jefe, para con esa jefa, mire, un acto de mansedumbre es apartarse. Apártese. El Señor Jesús dice, bienaventurados aquellos que son mansos, porque si obedecen, porque si lo hacen, a estos nunca les irá mal, heredarán la tierra. Cualquiera pudiera decir, mire, es que el que no pelea por sus derechos, el que no pelea por sus cosas, el que no ofende para tomar posición, el que necesita imponerse a la fuerza para verse reconocido,
entonces este va a tener ganancia, este va a tener victoria, este va a tener reconocimiento. El Señor Jesús dice, eso hacen todos, mas ustedes deberán ir por el camino de la mansedumbre. Y aun cuando todos se impongan por la fuerza y por el derecho, estos no ganan, ganan los mansos. El Señor Jesús nos dio esta enseñanza, pero también nos dio el ejemplo. Creo yo que por la mansedumbre de Jesús está usted y yo aquí en este lugar. Por la mansedumbre del Señor Jesús está usted que me mira por esa pantalla en este lugar. En aquel momento decisivo, cuando Jesús estaba siendo juzgado y cuando se le iba a condenar por algo que no cometió, por un mal que no hizo, y el juicio era religioso, ciertamente ahí había oportunidad para revolver a un pueblo que podría estar detrás de él, y en ese mismo momento no llegar a la cruz, sino que tomar la violencia y la fuerza para abrirse paso y lugar sobre aquellas cosas que eran injustas contra él. Pero él decidió, por el camino de la mansedumbre, por el camino de la humildad, ir hacia la cruz. Pero en la cruz reconocía que por la actitud y el comportamiento humilde y manso iba a tener mejores y mayores ganancias que las que en aquel momento podía tener alzando a toda esa gente en revolución, quitándose a aquellos opresores, librándose de la condena, librándose de un juicio, porque no llegaría hasta la cruz. En la mansedumbre de Jesús, en la humildad de Jesús, es por eso que usted y yo estamos hoy aquí. Amén, hermanos. Por la mansedumbre del Señor. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, dice Isaías, no abrió su boca. El justo por los injustos pagó para llevarnos a Dios. Mi hermano, la ganancia del Señor Jesús en la cruz fue más grande que su propia muerte. La ganancia del Señor Jesús en la cruz se ve en usted y en mí. ¿Cómo estamos respondiendo a aquel hombre? ¿Cómo estamos respondiendo a aquel hombre en el carácter que Él desea que nosotros tengamos? ¿Cómo estamos respondiendo a aquel Señor en las actitudes que desea que tengamos hacia nuestros semejantes? En este tiempo de cuarentena y pandemia, se ha crecido la violencia intrafamiliar y es uno de los temas difíciles en nuestro contexto salvadoreño. Es uno de los temas duros en el contexto salvadoreño. Platicábamos con unos amigos que recién hemos conocido. Ellos no son cristianos, son abogados, y dándonos a entender su óptica de cómo nos miran a nosotros los cristianos y los evangélicos. Interesante la lectura que ellos hacen. Y ellos dicen de nosotros, miren, no entendemos por qué tenemos que librar causas de hijos de creyentes en los penales, en las cárceles, cuando ellos hablan del amor. No entendemos por qué tenemos que librar causas de hijos que supuestamente llevan nombres bíblicos y han matado a sus padres por una situación de intolerancia. No entendemos por qué el evangélico común tiene esta condición de comportamiento cuando las actitudes deberían de ser diferentes. Mire, interesantes lecciones me dio ese señor cuando me estaba platicando cómo veía él a los creyentes evangélicos en la carencia, en la debilidad de la práctica que reconoce en esencia lo que el Señor Jesús nos está diciendo en esta mañana. Bienaventurados los mansos, dice ahí, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cómo usted se considera, mi hermano? ¿Se considera una persona llevadera? ¿Se considera una persona suave? ¿Se considera una persona explosiva? ¿Se considera una persona mejor que se aísla de todos para no meterse en problemas? ¿Es una persona que, mire, nomás termina el culto, se va porque no quiere conocer a nadie, ni quiere que nadie lo conozca, ni quiere participar con nadie en algún servicio o ministerio,
porque quizá ni nosotros mismos nos entendemos como somos. Pero el Señor Jesús dice que las condiciones de reconocimiento de nuestra necesidad espiritual, de nuestra carencia espiritual, de nuestra vergüenza espiritual se comienzan a manifestar en las relaciones interpersonales entre nosotros para vivir mansamente. ¿Cómo usa su boca? ¿Cómo usa sus manos? ¿Cómo está usando su corazón delante del prójimo? Y el último principio que quiero abordar en esta mañana aparece ahí. Es el versículo siguiente, cuando dice: bienaventurados, ¿el qué, hermanos? Los justos. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Mire, el hambre y la sed son situaciones reales. El hambre y la sed son situaciones naturales. El hambre y la sed ciertamente son condiciones dolorosas muchas veces. El hambre y la sed son condiciones que escapan más allá de nuestra inteligencia y de nuestra fuerza y nos pueden llevar a hacer cosas inconcebibles. El hambre y la sed, de veras, son necesidades más fuertes que nuestros mismos pensamientos, nuestra misma educación, nuestra misma reputación. Es que una persona con hambre y con sed está dispuesta a todo. Leía la historia de ese equipo de rugby que se accidentó allá en 1972 en las montañas de los Andes chilenos, cuando iban de Uruguay a Chile a celebrar un partido. 45 personas se estrellaron en un avión, inmediatamente murieron 15 de ellas, y luego en el transcurso de los días, 75 días estuvieron esos hombres en las montañas, en un frío extremo, sin condiciones de ropa necesarias para vivir en ese avión todo ese tiempo, sin comida, sin agua. Y comenzaron a reducirse, de tal manera que llegaron a existir de aquellos 45, 16 personas. Pero en el punto crítico de la necesidad y la fuerza que provocaba la hambre y la sed, el hambre y la sed, tomaron una decisión extrema, difícil, dura, caníbal podríamos decir. Y decidieron comerse a aquellos compañeros que iban con ellos, pero hicieron un pacto. De acuerdo a la fuerza del hambre, de acuerdo a la fuerza de la necesidad, hicieron el pacto de no comerse a ninguno de sus familiares, sino que acordaron que de aquella necesidad iban a valerse de aquellos cuerpos, pero no tendría que ser conocido de ninguno. Y fue así como tomaron mano de aquellos cadáveres y comieron y bebieron sus propios orines. Y usted dice, hasta eso hicieron. Es que el hambre es seria, el hambre fuerte. 75 días permanecieron esos hombres allá en aquellas montañas. Frío inclemente, frío duro, y el hambre forzó a hacer locuras. El hambre forzó a hacer cosas que ni usted y yo nos imaginamos. El hambre es una fuerza terrible, la sed es una fuerza terrible. Muy bien. Bienaventurados son aquellos que tienen hambre y sed de justicia, que tienen esa necesidad fuerte, imperiosa, que no los deja dormir, que no los deja comer, por las condiciones de justicia que puedan existir a su alrededor. Algunos hoy en día buscan el poder, buscan la gloria, buscan la autoridad, buscan posiciones y condiciones de control, de dominio, buscan condiciones de dinero, buscan condiciones de interés, buscan posiciones,
pero en nada les interesa la justicia, sino que les interesa más el hecho de su posición, su nombre, su dinero, su autoridad, su control, su poder, su dominio. El hambre ciertamente y la sed representan una necesidad en cada uno de nosotros, como así la justicia debe de darse en nosotros como una gran necesidad a nuestro alrededor. ¿Y quiénes deben ser cubiertos de esa justicia? Bueno, Isaías 1:18, no lo busquen, lo recito. Dice ahí que la justicia debe ofrecerse sobre el débil, sobre el oprimido, sobre aquel que es huérfano, sobre la viuda, sobre el desamparado. Y en otros pasajes nos habla del extranjero. Muy bien, sobre estas personas debe de ofrecerse de nosotros esa justicia. Bienaventurados sois los justos, los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados son los que de acuerdo a su corazón ven más allá de su poder, de su posición, de su lugar, de su nombre, de sus cosas, de sus bienes, y están pensando en el necesitado, están pensando en el urgido, están pensando en el limitado. Bienaventurados son aquellos que de acuerdo a personas que se ven discriminadas, estos salen en su auxilio y los rescatan y no los marginan, sino que los integran a diferentes grupos de relación, porque están ansiosos, deseosos de que se manifieste en todos la justicia y en todos se dé un trato igualitario y equitativo. Pero en la vida de la iglesia, mis hermanos, muchas veces nosotros no actuamos con esa justicia, no anhelamos, no tenemos sed, no tenemos hambre de esa justicia de integración, de esa justicia de reconocimiento de otras personas que muchas veces no tienen las mismas condiciones que nosotros, y por ende nosotros las vemos de menos, o las juzgamos, o las condenamos, o las separamos, y decimos de ellas: no puede estar en mi grupo porque no tiene los recursos, porque no tiene el nombre, porque no tiene la posición, porque no tiene el lugar. Pero Jesús nos dice: bienaventurados los que tienen esa necesidad profunda, ese deseo intenso de no marginar a nadie. Bienaventurados los que tienen esa necesidad profunda y ese deseo intenso de querer conciliar y reunir e integrar a todos, porque todos somos hijos de Dios. Jesús está hablando de ese hecho. Jesús está hablando de ese punto. Jesús está hablando de las injusticias que cometemos muchas veces al discriminarnos por sexo, por raza, por títulos, por condiciones sociales, por condiciones de vestido, por condiciones de nombre, de dónde provengo, quién soy, quiénes fueron mis padres. Muchas veces nosotros, reconociendo este principio, podríamos decir: mire, bienaventurados son aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Somos llamados, hermanos, a ser justos entre nosotros. Somos llamados a tratarnos bien. Somos llamados a reconocer que somos hijos de un mismo Padre, hijos de un mismo Dios. Nos alumbra la palabra de Dios a todos. Nos dirige su palabra y su Espíritu Santo para todos es el mismo. En cuanto a honra, dice la palabra: prefirámonos los unos a los otros. Pero muchas veces, qué contrariedades en vivir de acuerdo al hambre y sed de justicia, esta gran necesidad. Algunos hermanos nuestros tienen habilidades, capacidades, condiciones de operatividad, de negocio, que las ofrecen. Y nosotros vamos a otros, cuando posiblemente podamos beneficiar, bendecir, ayudar a los mismos nuestros, que son de nuestra familia espiritual, pero decidimos injustamente ir y participar en los servicios que ofrecen
Otros que muchas veces no conocen a Dios y despreciamos, marginamos a nuestros hermanos en esa condición de servicio y de negocio que ofrecen. Aquí hay buenos mecánicos, hermanos. Aquí hay buenos cosmetólogos. Aquí hay buenos negociantes. Aquí hay buenos servidores. Pero en ese asunto de la justicia, ni nosotros mismos nos preferimos, ni nosotros mismos nos acercamos. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Y aquellos que entre nuestros hermanos dan un servicio, ofrecen un servicio a aquel hermano, pues el hermano debería de pagar lo que ese servicio reconoce. Pero en la vida de la iglesia, y no sé por qué en nuestra mente, se ha venido la idea de que si hay un hermano que me presta un servicio, ese hermano tiene que darme el servicio de choto, de gratis, o casi de gratis, o con bastante descuento. Y mire, en ese sentido, mis hermanos, no reconocemos las virtudes, las habilidades, las capacidades de nuestros mismos hermanos para poderlos levantar y para poderlos honrar y para poderlos hacer crecer. Y estamos pidiendo de nosotros mismos y de nuestros hermanos, exigiendo sobre el servicio que pues les solicitamos, que sean justos, que nos traten con cariño, que no nos cobren y que si nos cobren el 10% de lo que vale. Pero ese es un acto de injusticia también, mis hermanos. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Y a la señora del canasto, cuando va con su canasto y le llega a ofrecer las frutas y las verduras, aquella mujer que se asolea con aquella carga, aquella mujer que va a traer al mercado para ganar unos centavos de aquella venta que va a hacer. Aquí va la mujer con aquella carga, pesada carga, debajo del sol, con sus pies polvorientos toca a su puerta y encuentra en su solicitud de tomates, en su solicitud de verduras, que usted quiere aquel servicio, usted quiere aquel producto, pero se lleva la sorpresa de que usted demanda más barato el producto de lo que lo compra generalmente en el súper. Usted está demandando a esa mujer sudorosa, a esa mujer polvorienta, a esa mujer con cargas, simplemente que le baje más allá del costo que el que lo está ofreciendo delante de su casa, en sus manos. Pero al súper usted va gastando transporte, gastando gasolina y comprándolo al precio mucho más fuerte que se lo están ofreciendo en la puerta de la casa. Pero Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Mis hermanos queridos, la esencia del cristianismo está en corresponder a un carácter diferente. La esencia de lo que nos enseña Jesús está en tener un comportamiento diferente. El Señor Jesús nos enseña en esta mañana a que somos tremendamente bendecidos aquellos que obedecemos y queremos hacer su voluntad. Heredarán la tierra, el reino es de ellos, serán consolados, vivirán tremendamente felices, dichosos por hacer lo que Dios nos pide y someterse a la voluntad de Dios. ¿Estará usted dispuesto a hacer eso? ¿Estará usted dispuesto a reconocer su pobreza de espíritu, su gran necesidad del Señor y su búsqueda intensa y decidida por no ser igual y verse transformado? ¿Será usted de aquel que llora sus vergüenzas delante de Él por esa sensibilidad y disposición de transformación que tiene para no conformarse, decir soy pecador o yo así nací? Mire, si peco no pasa nada, si peco no sucede nada, después me pongo de acuerdo con Dios. Esa no es una persona que viva bienaventurada, es una persona que vive desdichada, es una persona que vive infeliz. Y perdóneme, es una persona que vive de acuerdo a su decisión para desgracia. Pero el que vive ciertamente de acuerdo a estos dos primeros escalones, ser pobre en espíritu y llorar, vive mansamente con sus demás y vive buscando la justicia. No su derecho, no su gusto, no su nombre, sino que vive atendiendo a aquel que siempre está necesitado y necesita de su cobertura.
Dios nos ayude a reconocer que bienaventurados son los que obedecen y dejan que el Señor gobierne en sus corazones. ¿Gobierna en su corazón, hermanos? Usted es bienaventurado. ¿Hace usted lo que Dios quiere? Ese es el reto para usted y para mí en esta mañana. Señor, tu palabra es fuerte, oh Dios. Y al meditar en la estatura de nuestro carácter y al meditar, Señor, en las condiciones y respuestas que debemos dar a este mundo en mansedumbre, en justicia, al meditar, Señor, en las condiciones que debemos de tener delante de nosotros mismos como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios, tu palabra nos hace reflexionar, oh Dios, que quizá no estamos en la mejor idea, en el mejor alineamiento de actitudes y comportamientos y carácter. Pero a esto nos llevas en esta mañana, Señor, a reconocer que te necesitamos, a reconocer, oh Dios, que urgimos de ti, a reconocer, Señor, que somos impotentes, incapaces de poder hacer aquello que tú nos pides y demandas de nosotros. Señor, aquí estamos débiles, finitos, limitados, reconociendo, oh Dios, nuestra incapacidad, pero también, oh Dios, el deseo de querer ser diferentes, de vernos transformados, Señor, por el poder de tu Espíritu y no conformarnos a la religiosidad, no conformarnos, oh Dios, a las condiciones normales de un domingo más, sino evidenciar por nuestro carácter que estamos dispuestos a ti, que nos dejamos gobernar por ti, que nos sometemos a tu voluntad, oh Dios, y que tú eres el Señor de nuestra vida, que mandas, que diriges, que gobiernas y que tienes autoridad sobre nuestros pensamientos y las decisiones de nuestro corazón. Solo así, Señor, viviremos mansamente. Solo así, Señor, reconoceremos la justicia que debe existir entre nosotros y los otros principios que tu palabra nos enseña. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a estas bienaventuranzas en obediencia a tu señorío. En el nombre de Jesús lo pedimos así. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Les voy a invitar a las hermanas que recogen la ofrenda, que puedan pasar y usted pueda preparar lo que ha traído al Señor en esta mañana. Oremos al Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel, Señor, no nos ha faltado nada. Gracias, Padre, porque el alimento lo tenemos. Bendice los trabajos de mis hermanos, sus negocios, Señor. Y ahora que vamos a dar de lo mucho que tú nos das a nosotros, Señor, que tú siempre estés proveyendo, Señor, para tu obra y que, Señor, todo lo que nosotros demos, Señor, también sea bien administrado para ti, Señor. Y que, Padre, tú bendigas las familias representadas acá, como las que están también viéndonos ahí en sus casas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar, hermano. Cantemos todo lo nuestro. Todo lo nuestro, tú lo has provisto, lo que tenemos es tuyo, Señor. Hoy mi ofrenda yo deposito con gratitud, con gozo y amor. Amén. Vamos a dejar el tiempo con los anuncios con nuestro pastor Miguel Reyes. Bueno, hermanos, así brevemente decirles de que los días miércoles estamos teniendo ya cultos presenciales.
Así es que les invitamos para que puedan venir el día miércoles a las 6:30 de la tarde. Así de que pues nos gustaría tenerles acá estudiando la palabra a media semana, que es importantísimo. También decirles que este próximo domingo, que son las elecciones, los cultos son normales. O sea, usted decida a qué hora va a ir a votar. Si decide ir tempranito, pues entonces vaya y viene al culto como el de esta hora. O si piensa ir un poco más tardecito, venga al primer culto. Pero los cultos serán a la hora normal, 8:30 y 10:30 de la mañana. Así que les esperamos a todos, ¿verdad? Estamos muy alegres de tenerles acá con nosotros y esperamos siempre pues tenerles acá. Igualmente a los que nos han estado siguiendo a través de las plataformas, pues de verdad ha sido una bendición el saber de que están ustedes ahí edificándose con la palabra de nuestro Señor. Pongámonos en pie y vamos a terminar con una oración. Padre, muchas gracias porque una vez más nos has dado la bendición de poder adorarte como pueblo tuyo, como iglesia. Gracias por la vida de mis hermanas y mis hermanos. Bendíceles en esta semana, que tu gracia sea con ellos, que tu poder, tu fortaleza y tu acompañamiento siempre esté presente en nuestras vidas. Gracias, Padre, te damos porque hemos escuchado el consejo de tu palabra, el cual siempre es pertinente, y ayúdanos a poder aplicarlo en nuestro diario vivir. Hoy que nos retiramos, pedimos que nos lleves con paz y con bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el día miércoles.